Bueno, entonces el teorema decía así. Eh, sea así, un homomorfismo del grupo G en el grupo H. Listo. Ahora, teníamos primero si EG es la identidad de G, entonces yo tengo que si de EG es igual a EH, donde EH es la identidad de H. Bueno, lo segundo que teníamos era que yo tengo un elemento del grupo G, entonces la imagen de su inverso es el inverso de su imagen. Listo. 3. Ahora sí, yo tengo un subgrupo de G, entonces la imagen, o sea, yo cojo y opero todos los elementos de este con sí, eso me da un conjunto, es este, así lo simboliza uno. Esto termina siendo un subgrupo de H. Y por último, si yo tengo un subgrupo de H, entonces esto que se llama la preimagen, que serían los elementos de G, que cuando yo los opero me caen en en K', resulta ser un subgrupo de G. Bueno, entonces miremos, ya habíamos mirado la primera parte, vamos a mirar la segunda. Pues la idea es prácticamente igual a la del otro teorema. De hecho, yo creo que lo mejor es que veamos la 3 o la 4 más bien y las otras ya las estudian ustedes. Vamos a hacer la prueba de 4. Bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces, primero vamos a definir este conjunto. Pues vamos a escribirlo por así. Yo sé qué significa esto. ¿Esto qué significa? Estos son los G de G, tales que cuando phi, cuando yo aplico, perdón, sí, en G, esto me da un elemento de H, uno ya sabe, pues ya si la función va, si va de G en H, esto me da un elemento de H, pero como estoy acá, o sea, la idea es que cuando yo lo opero, no me da cualquier elemento de H, me da justamente uno que está en K'. Listo. Entonces, como demuestro yo que esto es un subgrupo de G, lo de siempre. Tengo que mirar que cumple las propiedades de su grupo. Entonces, bueno, sean eh, G, G1 y G2 elementos de este conjunto. Y de K'. Bueno, está bien. Ahora, ¿lo que significa? Entonces, yo tengo que sí de G1 y
si de G2 son elementos de K', porque eso significa esto. Si estos son elementos que están acá, es porque cuando yo los opero con si, me dan elementos de K'. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el producto de los dos. Entonces lo que yo quiero ver es qué pasa con si de G1, G2. Lo que yo quisiera es que esto es un elemento de G1 por G2, porque lo que yo estoy viendo es que esto es un subgrupo de G, estos son su conjunto de G, vean. Entonces, cuando yo opero estos dos, lo que yo quiero es que G1 por G2 me dé un elemento de la imagen de K'. Entonces, para saber eso, yo tengo que operar sí en el producto. Pero esto es un homomorfismo, es una de las hipótesis. Entonces yo tengo que si de G1, esto es igual a si de G1 por si de G2. Ahora, y esto es un elemento de K, ya dije que esto es un elemento de K', y este es un elemento de K', y K' es un subgrupo de H. Entonces, si eso es un subgrupo de H, es cerrado bajo el producto. Entonces, esto es un elemento de K'. Voy a poner aquí dado que K' es un subgrupo de H, listo. Entonces, esto es cerrado bajo el producto. Ahora, necesito mostrar que la identidad está ahí. Bueno, como K' es un subgrupo de H, entonces la identidad, la identidad de H tiene que estar en K'. Y ya habíamos mostrado que phi de la identidad de G me tenía que dar la identidad de H. De lo cual, yo que tengo que este elemento de G, cuando yo lo opero con si, me cae en K'. Eso significa que este elemento tiene que estar en la preimagen de K'. Esto es un menos uno. A ver, que ya dije. Listo, ya. Entonces tiene identidad. Tiene la identidad y ya vimos que es cerrado el producto. Solo nos faltaría mostrar que cerrado el producto, tiene la identidad y que todos los elementos tienen inverso. Listo. Ah, para eso hay que usar la propiedad 2. Pero esa la miran ustedes. Bueno, entonces tomemos un elemento ahí. Entonces sea que en la preimagen de K'. Listo. Bueno, ahora, luego, pues yo tengo esto. Esto es lo que significa, Profe, perdón. ajá, Ahí hasta lo que acabamos de concluir, estábamos demostrando la segunda propiedad. Pues lo segundo que se cumple si es homomorfismo. no, estamos mirando la 4. Para que hiciéramos como, estas son sobre elementos. Esto es una propiedad sobre el elemento de identidad, esta es una propiedad sobre el inverso. Y esta es una propiedad sobre sus grupos. Para que hiciéramos una y uno, para que avanzáramos. Ah, ok. O sea, la tercera no la vimos. No, pero la prueba es parecida a esta, y en cambio la prueba de 2 es parecida a la de uno. La de uno la hicimos la clase pasada. De hecho, cogí la 4 porque es como la que más probabilidades tiene de que se enrede. Sí, yo la verdad quedé un poquito enredado con eso. Porque esto es un subgrupo de K, y esto es un subgrupo, esto es un subconjunto de G. Yo tal vez no están muy familiarizados con esto, pero eso es lo que significa que cuando yo opero elementos, cuando hago así, cuando pongo esto así sobre corchetes y todo, se refiere a elementos de G que cuando los opero con sí me caen en este otro conjunto.
Sí, Eso es, pero de pronto es que la verdad no lo comprendí bien la prueba del 4. La prueba pues, pues, de ese... pues terminado. Pero bueno, díganme Pero, qué parte. Esta es ah, la primera es mostrar que es cerrado bajo el producto de G, porque esto es un subconjunto de G. La segunda es mostrar que tiene la identidad. Y lo último estoy mostrando que tiene, si tiene un elemento, tiene el inverso del mismo. sí, o sea, principalmente no entiendo qué es lo que propone la propiedad 4 y luego pues como que el Bueno, proceso. lo que hace es esto. De hecho, eso se puede ver como dibujado. Yo tengo, a ver, vamos a dibujar por acá. Yo tengo a H, tengo a G y tengo a C. Y es un homomorfismo. Ahora, acá yo tengo yo tengo un subgrupo. Uno. Por acá hay un subgrupo, K'. Y por acá hay unos elementos que son los elementos que cuando yo los opero con sí, todos estos caen en K'. Todos. Uno. Todos caen en K'. Todo este pedacito de G, cuando yo lo opero con sí, cae en este. Y este es un subgrupo de H. Ahora, lo que uno dice, ah, bueno, sí, yo esto siempre lo puedo describir. Yo siempre digo, ah, bueno, puede que este conjunto sea vacío, pues es lo que podría pasar, pero ya vemos que no, pero igual uno puede decir, listo, aquí está el elemento, acá está K', un subconjunto de H. Y yo tengo los elementos de G que cuando los opero con sí, me caen allá. Eso es lo que significa esto. Ah, y ya explícitamente, pues, estos son los elementos de G que cuando yo los opero con sí, ¿dónde me caen? En K'. Eso significa esto. Entonces lo que estamos viendo es que yo tengo acá ya es como que las preimágenes de subgrupos son subgrupos. Las preimágenes de subgrupos son subgrupos. Bajo un homomorfismo, pues. Eso es lo que está diciendo. Cuando yo tengo un grupo aquí, la preimagen del subgrupo me da un subgrupo. Eso es lo que queremos ver. Y ya, eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que hay que mostrar es que esto de acá, esto que tenemos acá, es un subgrupo de G, porque esto es un subconjunto de G. Aquí dice claramente, subconjunto de G. Ah, Claro, listo, no, profe. bueno, voy a dejar eso ahí rayado. Después Entonces, ¿qué mostré primero? Que cuando yo cogía dos elementos de aquí, son elementos de G, estos son subconjunto de G. Entonces, cuando yo cojo los elementos de ahí, cuando los opero, lo que yo quiero ver es que esto me caiga en K'. Quiero es que caigan en K'. Entonces aquí dije, bueno, yo cojo el producto de G1 y G2 y yo quiero que esto caiga en K'. Entonces yo aplico sí en ese producto y resulta que como si es un homomorfismo, puedo partir esto. Entonces este es un elemento de K', porque yo dije, pues están acá. Y este es un elemento de K'. K' es un subgrupo, pero de H. Entonces el producto de dos elementos de un subgrupo
siguen cayendo en el subgrupo y ya. Entonces obtuve la primera parte. Ahora, para mostrar que tiene la identidad, pues Profe, perdón, ahí en esa primera parte, te puedes volver ¿por qué decimos que sean G1 y G2 elementos de phi inversa? O sea, yo sé que estamos diciendo que pertenecen a G, que es lo que se está diciendo, pero no entiendo por qué decimos que son de phi inversa y entre cortos. como yo quiero probar algo sobre la preimagen de K', entonces lo que hago es coger elementos de ahí. Es Cuando uno decir, está... que Ujú. eso se leería como phi inverso y lo que hay entre corchetes sería como que está indicando que pertenece ahí o que... No, a ver. K' es un conjunto. Si Sí. yo pongo esto así y pongo esto, no sé qué significa. Cuando uno, ahora uno diferencia estas dos cosas. Por eso, cuando hace así, es como la preimagen de un elemento. Y cuando uno lo, porque está pensando como en la función inversa, cuando usa paréntesis. Cuando usa corchetes, porque está pensando en un conjunto de elementos que cuando les aplica phi caen en este conjunto. Este conjunto está en el de llegada. Este está en H. K' está en H. Es como otra forma de decirlo, como lo hacíamos antes con flechitas. A ver, es esto. Yo tengo los dos, en general, yo tengo dos conjuntos. Y por acá está un pedazo. Y yo tengo una función entre ellos. Ahora, yo puedo pensar también en esto. Digamos, ¿qué significa esto? Son los elementos de G, porque es que no todos, bueno, técnicamente, pero si es una función, sí, si es una función, tiene que cogerlos a todos. Eso no tiene sentido. Yo cojo aquí un pedazo de H y yo pienso en esto. ¿Qué pasa con los elementos de G? Son por aquí algunos, no todos, o pueden ser todos, que cuando yo los opero con sí, todos me caen en K', todos caen aquí. Y a este conjunto yo lo llamo así, eso es a lo que me refiero. A los que, a los que yo tengo en G, que cuando los opero me cae K'. Ah, es decir, simplemente es porque tienen el nombre de phi inverso, Es porque sino que, son, porque están relacionados a través de phi, porque son elementos, son G en G, que cuando yo los opero con sí, me caen en K'. ah, Profe, entonces, ¿cómo diferenciar cuándo es phi inverso o phi solo? Cuando estoy hablando de inverso, estoy hablando de preimagen. Estoy hablando de lo inverso. O sea, estoy devolviéndome. O sea, es que K', ¿dónde está? En el conjunto de llegada. Yo hablo estoy regresando, estoy preguntándome por cosas de G. Esto es un subconjunto de G. Muy diferente si yo tuviera esto. ¿Qué sería esto? Esto ya no sería esto no es un subconjunto de G, esto es un subconjunto de qué. Ese sería de H. Exacto, sería de H. Mm, Esto es para relacionar los subconjuntos de H y de G. Tengo por acá otro subconjunto de H, cable prima, y entonces yo puedo pensar en la preimagen de S, y entonces me da un subconjunto de G, y ya. O puedo yo estar interesado en un conjunto muy específico de G, y lo que yo quiero ver es qué pasa cuando yo opero todos los elementos de este conjunto, que cómo caen acá en H, qué pasa ahí en H. Y eso entonces sería, sigamos este por acá, este pedacito que tengo aquí todo rayado. ¿Qué pasa cuando yo opero sí en este K? Entonces a eso lo simbolizo así. es decir, que G es la preimagen y H es la imagen. Sí, el dominio y el rango. Son el dominio Ah, y el ya. rango de la función. Lo que yo no sabía era que se representaban con
con el inverso de la otra. Pues no tenía eso claro. Listo. Bueno, entonces prosigamos en el último pedacito. Falta mostrar que el inverso del... Entonces, que el inverso sí está acá, porque estamos mostrando que esto es un subgrupo. Bueno, entonces yo tengo un elemento acá. Ahora, esto, cuando yo lo opero con sí, pues está acá, donde tiene que caer, en K'. Listo, entonces cae en K'. Y K', y K' es un subgrupo de H. Entonces, como esto es un subgrupo, entonces todo elemento acá tiene inverso, en ese mismo grupo, en ese mismo conjunto. Entonces, el inverso también está en K'. Perdón, ese K menos 1 es K'. K', listo. El inverso tiene que estar en K' porque este está en K' y este es un grupo. Bueno, entonces, usando la propiedad 2, entonces esto es así y si el inverso, bueno, el inverso de si de G es lo mismo que si de G inverso. Y esto, como ya dijimos, está en K'. De lo cual, ¿yo qué obtengo? Pues esto significa que esto está acá, significa que este elemento de aquí, G a la menos 1, cuando yo lo opero con sí, me está cayendo en K'. Eso significa que G a la menos 1 está en la preimagen de K'. Y terminé. Profe, ahí en la segunda, donde estábamos hablando de la identidad, Ajá. eh, a ver, decimos que como K' es un subgrupo de H, entonces tiene pues, la Tiene a la identidad de H identidad de H. pertenece. Ajá, Sí, si no es una identidad, sino la identidad de H, la misma, es solo uno. ajá. Sí. Y luego, ¿qué es lo que decimos ahí en ese segundo renglón? En el segundo usamos la propiedad 1, que la imagen de la identidad de G es la identidad de H. Porque sí, es un homomorfismo. Eso lo probamos la clase pasada. Ajá, Entonces, ¿qué significa? Que si yo opero, cuando yo opero así en G, me cae en K', porque esto está en K', H está en K', este está en K', entonces significa que este está en la preimagen. ¿Listo? Bueno, Profe, usted dígame. podría hacer ese último también con el dibujito, porque digamos, el anterior que hizo el dibujito, pues como que me ayudó a aclararlo. Este Ese, último, sí, este, porque ese si dejé a la menos uno va a ir a K'. bueno, a ver, yo tengo a G, por acá tengo al G minúscula que escogí, y este lo escogí, va a partir acá con chun, digamos, la parte de abajo, esta va a ser, yo lo escogí que estuviera en la preimagen de K'. Ahora yo dije, esta sí, va hasta H, digamos que por acá está K', bueno, no quiero que parezca un elemento, todo este conjunto es K'. Y yo dije, pues yo la escogí, yo dije que K está en la preimagen de K', significa que cuando yo opero a G
con si me cae acá. Entonces tomé un elemento y pues, lo pongo si de G. Tiene que caer acá. Ahora, K' es un subgrupo, ¿cierto? Como es un subgrupo, aquí dentro tiene que estar el inverso. Ah, ya no me cabe. A ver, este puntico es el inverso de este. Entonces, si dejé a la -1, es este puntico. Lo que yo quiero ver es que este viene de uno de acá. Entonces resulta que yo puedo escribir esto de otra forma, como si dejé a la -1. O sea, este es el inverso de la imagen y esta es la imagen del inverso. Son iguales. Esa es la propiedad 2. Ahora, esto de acá, esto sí dejé a la -1. Es decir, que si dejé a la -1 está acá. O sea, está dentro de este conjunto. Está en K, ¿cierto? Está en K. Significa que por acá atrás tiene que estar G a la -1. ¿Por qué? Porque acá, aquí mismo acabo de decir que cuando yo pero si deje a la -1, me cae en este. O sea, aquí me devuelvo. O sea, sí existe, sí, si G a la -1, sí vuelve a caer acá. Pues yo sé que si G está en G, como G es un grupo, G a la -1 existe, está en G, pero yo no necesito eso, yo quiero que esté específicamente en la preimagen de K'. Yo quiero es que pase esto. Entonces para eso cojo un elemento acá, me voy hasta acá, busco el inverso, como esto es un subgrupo, tiene al inverso, uso la propiedad 2, que el inverso de la imagen es lo mismo que la imagen del inverso, y esto significa que esto de aquí es una imagen de un elemento de acá atrás, que es justamente G'. Significa que entonces G' está acá. Ah, listo, muchas gracias. Bueno, Así, como con plastilina, pero me no, quedó más claro. no importa. Eso no hay problema. Esa es la idea, que entiendan. Bueno, listo. Aquí les pongo el cuadrito, que es súper gratificante. Ah, listo, terminamos. Profe, ¿lo puedes poner completo, por favor, para una foto? Ujú. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces teníamos esas 4 propiedades de homomorfismo. Ahora vamos a definir el kernel, que es súper importante. Bueno, entonces yo tengo a phi que va de G en G'. Listo. Un homomorfismo de grupos. Si digo que es un homomorfismo de grupos, significa que este y este son grupos. Profe, acerca de las 4 características de un homomorfismo, pues que se cumplen si algo es homomorfismo, Ujú. eso me, eso me sirve para aplicarlo después de que ya sé que es homomorfismo, o algunas me sirven para comprobar que es pues que algo es un homomorfismo o qué. Bueno, lo que le sirven a uno más que todo es para, a ver, si uno tiene una función exótica, a ver, yo tengo dos grupos, H y G, y tengo una función, y esa función cumple que manda a la identidad en la identidad, perdón, esto sería de H, que esa función coge pues, digamos, cumple esto que phi de G inverso es lo mismo que phi
perdón, estamos dando phi, no sí. Sí, es phi de g a la menos 1, o sea, si cumple que la imagen del inverso es el inverso de la imagen y que además cumple aquello de los grupos, que si tengo un subgrupo acá, entonces la imagen de ese subgrupo también es un subgrupo y además que si yo tengo un subgrupo aquí, me devuelvo y me da que la preimagen también es un subgrupo, pero de G. Si yo tengo todo eso en una función, no puedo decir que eso es homorfismo. Pues uno sospecharía y de pronto puede llegar a demostrarlo. Pero la cosa, venga, le muestro a Juan Pablo. Eh, a ver, le cuento la cosa. Es que si usted tiene una función y usted sospecha que una función es su grupo, demostrar todo este montón de cosas es mucho trabajo. En cambio, demostrar esto, estoy usando así, sí, perdón. En cambio, demostrar esto es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pues es que vea todo lo que hay que mostrar acá. Porque es que esto, por ejemplo, esto lo tendría que hacer para todo su grupo de H. Y es, perdón, para todo su grupo de G tendría que mostrar esto. Y para todo su grupo de H tendría que mostrar esto. Es como muchísimo más trabajo. En cambio, esto es seguir unas igualdades. Ah, Entonces, listo. o sea, esto es impráctico. O sea, uno cuando ya tiene que hacer homorfismo usa todo esto porque se lo gana. En cambio, demostrar todo esto para una función cualquiera es mucho más demorado que uno más bien hace el intento con esto. De hecho, una cosa que me llamó la atención de la cuarta tarea es que como que les gusta mucho lo abstracto. Me explico. Cuando tenían que mostrar, por ejemplo, que con esta operación eso no daba un grupo, ¿cierto? Que esto era X asterisco Y. Yo esperé que iban a escoger, no sé, escogían al 3 y al 7 y listo. Bueno, 3 que estaban probando que no era asociativa, ¿cierto? Digamos 3 7 y 8 y cogían y operaban. Al final, ¿qué les daba? Pues yo vi que hacían esto y de hecho eso está bien. Al final les queda como raíz cuarta de X, raíz cuarta de Y, por raíz cuadrada de Z igual a raíz de X, por raíz cuarta de Y, por raíz cuarta de Z. Esto es muy general. Yo pensé que iban a coger tres elementicos y iban a mostrar que esto no se cumplía y listo. Me llamó mucho la atención. Y el que Es que podemos usar números para hacer una demostración es que es un general. contraejemplo. A ver, es que para que sea grupo se tiene que cumplir para todo, ¿cierto? Para todo. Para todos. Para todos se tiene que cumplir la asociatividad, ¿cierto? Y si uno encuentra tres cositos en los que no se cumple, ya, eso significa que si no se cumple para alguno es porque no se cumple para todos. Hay una excepción. La idea es que no haya excepciones. Entonces, este lo hicieron bien, porque esto es verdad. Bueno, aunque siendo muy quisquilloso, esto también lo hubieran tenido que demostrar entonces. Pero listo, yo acepté, esto es verdad a ojo, pero igual uno lo puede probar en dos renglones, pero igual. En donde sí fue extraño fue con lo del valor absoluto. Es que cogía uno tres elementos y aplicaba y no le daba la asociatividad. Pero bueno, se fueron muy abstractos. Pero si no se cumple, si se cumple para todos, pues ahí uno coge un arbitrario y lo muestra para cualquiera, ¿cierto?
Ahora, si uno quiere mostrar que no se cumple, uno lo que busca es un contraejemplo. Normalmente eso es lo que hace uno y termina siendo más sencillo. Hubieran podido mostrarlo de valor absoluto cogiendo tres números en los enteros, no cualquiera, pero sí casi cualquier al azar. Es más fácil que le saliera al azar. Uno se inventa de 3, 7 y 9, yo creo que les daba. Casi que al azar salían. Profe, si quisiéramos que pues que nos dijeras qué teníamos bueno y qué teníamos malo de la tarea, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, a ver, de hecho la tengo acá, quería mencionarlo. Bueno, Profe, una esos son dos pregunta. errores. Esos son, a ver, el primero, el A lo hicieron bien, pues todos, porque llegaron a esa desigualdad, pues a que la raíz cuarta de x por la raíz cuarta de y por raíz cuadrada de z era diferente a la raíz de x por la raíz cuarta de y por la raíz cuarta de z. Listo. Bien. El valor absoluto es porque, bueno, empezaron así abstracto, x, y, z, y llegaron a una cosa inmensa, y al final eso no terminaba haciendo, no terminaba probándolo. También había ahí errores de notación y todo, pues, pero vi que al menos tenían, o sea, sí saben que es asociatividad, sino que ahí se enchoncharon. En el segundo ejercicio, hicieron una parte bien, pero se equivocaban por ahí en algún detallito, entonces, pues, normal. El tercero sí fue el preocupante porque vi que ahí sí se perdieron del todo, que era este, que eran los X en G, tal que conmutan con G. Entonces, por ejemplo, iban a mostrar que el inverso y cogían, yo no sé por qué cogían un XG en G y después cogían dizque el inverso de esto. Yo no sé qué estaban haciendo ahí. Lo que había que ver era, pues, si yo quiero ver que esto es un subgrupo, yo quería ver que esto era un subgrupo de G, ¿cierto? Yo cogía X en esto, en HG. Lo que yo necesito es ver que el inverso está acá. Ahora, como está en HG, yo tengo esta propiedad, o sea, conmuta con G. Esto se cumple. Lo que yo quiero ver es que el inverso también cumple eso. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Multiplico por el inverso a ambos lados, a la derecha, por ejemplo, y me queda X. Y si queda X inverso, esto es igual a G por X inverso, esto me va a dar la identidad de este lado. Y multiplico por el inverso de X, pero a la izquierda. Entonces me queda aquí a un lado X inverso X por Gx inverso, y a este lado estoy multiplicando por la izquierda, entonces x a la menos 1 por g, esto me da la identidad, pues ya no la pongo, y me queda esto. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Que el inverso de x conmuta con g. ¿Eso qué significa? Que el inverso de x está en hg. Lo que vi es que no entendieron qué significaba esto, entonces ese ejercicio, pues, era extraño y no llegaban a la conclusión, o sea, no sabían qué estaban haciendo, no sabían qué estaban demostrando. Estaban mostrando que Profe, esto, eh, ajá, eso no era una operación entonces, ese XG igual a X no era como que había que aplicar eso. no, ahora H, ahí decía, sea G un grupo y fijemos un elemento G de G. Acá. G es un grupo, y yo fijé a G fijo, y después definía esto. O sea, G es un elemento ahí de G. Ya lo fijé y después defino esto. ¿Estos qué son? Los elementos de G que conmutan con G minúscula. Que conmutan con G minúscula. Si ya sea G un grupo y fijemos un elemento G de G. Ahora muestre que este conjunto HG es un subgrupo. Algunos lo hicieron bien.
realmente era más fácil de lo que pensaban, yo creo, sino que no sabía qué están haciendo acá. Entonces, un suco son los X en G, que conmutan con G minúscula. Y pues esos eran como los errores más normales. ¿Sí? Yo diría que esos eran casi prácticamente todos. El problema fue interpretar esto y ya el otro eran detallitos. Ah, bueno, y el punto del valor absoluto. Profe, es que nos preocupa, por ejemplo, ahora que tenemos que entregarle la tarea 3 y la 5, porque como son un poquito más avanzados los temas, entonces que no vamos a saber bien si nos van a quedar bien o no, porque por ejemplo en esta que pensábamos que habíamos entendido y resulta que no. Entonces, ¿cómo hacer para estar Pero yo como... sí noté mucha mejoría. Sí, y esos temas eran como un poquito más sencillos, pero ya estos de estas otras dos tareas, pues estamos todavía muy crudos. O por lo menos yo estoy muy cruda. Yo he intentado y estoy esperando la clase de hoy como para ver si soy capaz de hacerla. Eso, los normales, los subgrupos normales y terminar este homomorfismo. A ver qué pasa con la tarea 5. Esta ya lo quieren. A ver, entonces, ¿por qué están perdidos en la tarea 5? Bueno, yo tengo un grupo de orden PQ y PQ son primos. Ah, bueno, entonces muestra que todo su grupo de G es cíclico. Ya, entonces, de hecho, ese ejercicio ya lo pueden hacer desde hace rato. Ese ejercicio es de teorema de Lagrange. ¿Qué dice el teorema de Lagrange? ¿Mm? Muchachos, a ver, por ejemplo, listo, ese sale de una con teorema de Lagrange. Ya les dije el spoiler, ya sale con ese teorema. El teorema de Lagrange habla del orden de los subgrupos de un grupo. Pues si uno tiene un grupo de 16 elementos, por ejemplo, ustedes saben que no puede tener subgrupos de 7. ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener subgrupos de 7? Profe, perdón, ¿puede repetir? Si tiene un subgrupo de 6, Si yo tengo, no, yo tengo un grupo de 16 elementos. ¿Por qué no puedo tener subgrupos de 7 elementos? porque no es un divisor. Exacto. Entonces, si usted tiene un grupo que es de orden PQ, los dos son primos, PQ son primos, por ejemplo 7 por 3, lo que quiero es que me muestre que los únicos subgrupos posibles son uno de 7 y uno de 3. Son subgrupos de 7 elementos, subgrupos de 3 elementos. No puede haber Profe, ¿es grupos, necesario meter números? no, En no, ese no. sí no con Ahí como letras. mostrando por encima, no, nada de números. Esto es abstracto. En esa tarea no hay nada de números. Eh, no, O si hay que nada, poner números. no hay Nada, nada de listo. números, nada. A ver, no hay nada de números. Ah, bueno, de pronto, no, pues en el último que hay que mostrar que las determinante uno, no, pero pues solamente está lo que tienen determinante uno. El único número que aparece ahí es el uno. Y en el B, los números que aparecen son uno y menos uno y ya. En el B me refiero a que son matrices que tienen determinante igual a uno o que también pueden tener determinante igual a menos uno. O sea, hay dos opciones en el B. Es en el B. Ah, con razón. Eh,
Entonces, la idea es que juegue con el teorema de Lagrange y usar que son primos para mostrar que no puede haber otro tipo de grupo, que es un grupo cíclico, que es generado por un único elemento. De hecho, también es que ahí en las notas están básicamente casi que lo que tienen que hacer es arqueología. Como decir, bueno, Lagrange, por ahí hay otro teorema que habla de grupos cíclicos y, y hay que usar que, lo primero es usar que P y Q son primos y es que hay que juntar eso, la idea es juntarlo y escribirlo. Ese es el chiste del ejercicio, que busquen los Profe, que son y los organicen. Porque es que ahí están, díganme. profe, ¿y qué es eso de subgrupo normal? Eso ya lo vimos. No, eso no lo Que hemos eso también está incluido en el primer punto. está en la, pero eso ya es de la tercera. Todo su De grupo la quinta. propio, todo su grupo propio, man, ¿no? Dice normal. Muestre que todo su grupo propio deje de cíclico. Ah, Sean H y K grupos. Y tenemos una relación de equivalencia. Listo. Listo. La tarea 3. La tarea 3 es aquella, la del orden. Y hay algunos de estos puro homomorfismos. Ya la de kernel. De sí, kernel y todo. Y finalmente se habla como un par de preguntas de grupos normales. Creo que son las 7 y la... Creo que solo las 7. Parece que solo las 7. Sí, creo que solo las 7. Sí, solo la que me toca a mí, la más difícil. No, no, de hecho no, no, no crea. De hecho ese es cortico, Ese tiene pero no hemos grupos definido lo normales. que es un grupo normal. Entonces llegamos a eso, listo, Bueno, definamos lo que es un kernel, porque eso lo necesitan también para la tarea. Bueno, sea phi, esta es phi de G', un homomorfismo de grupos. Ahora, el subgrupo, pues ya probamos que era un subgrupo, esto viene del anterior. Entonces, vean, esto es phi, pongo corchetes, o sea que estoy hablando de la primagen de un conjunto y va en el conjunto. Este conjunto tiene un único elemento, que es la identidad de G'. Este subgrupo, que son los X en G, esto es un elemento, esperen, aquí me faltó un menos uno. Uy, me faltó ese menos uno en las notas. Eh, X en G, tal que cuando yo le aplico phi a X, me da la identidad de G'. Ya, o sea, es la imagen de la identidad. Eso es el que es llamado el kernel. Kernel es núcleo en alemán. De hecho, aquí, no sé, dato curioso, el núcleo. De hecho, en álgebra lineal uno a veces habla del, no, uno habla del nulo. El kernel de phi y se denota así, kernel de phi. Ya. Bueno, entonces es la imagen de la identidad. Es el kernel. Ahora, hagamos un ejemplo, pues. A ver, yo tengo... vamos a hacer esto. Entonces sea, cojamos una matriz, inventemos una matriz, que sea digamos 1, 3,
2, 6. Ya. Bueno. Y digamos phi, bueno, digamos t, digamos TA. No lo simbolice así. Esto va de R2 en R2. Este es el grupo con la suma de vectores y este es el grupo con la suma de vectores. Listo. Definida así. Bueno, entonces, ¿qué hace TA? Cuando se le aplica un vector XY, coge y multiplica la matriz A por el vector XY. Y la matriz A es 1, 3, 2, 6. Entonces esto es X más 3Y, 2X más 6Y. Listo. Bueno, ahora el kernel de TA es, bueno, ¿qué Profe, sería? Ajá. yo no entiendo qué hace aquí en la matriz cuando pone X, Y, X. ¿Cómo? O sea, no entiendo cómo reparte eso. O sea, tiene que TA es igual a X, Y, igual a A, X, Y, igual esa matriz, no entiendo cómo la reparte. ¿Cómo da este producto? Sí, ya, ya. Producto de una matriz por un vector. Hola. ¿Quieren? Era querer, ¿cierto? Sí, Sí, pero pero igual la que tiene arriba, X. Esto da, este sería la es, primera fila por la primera columna, la segunda Sí, fila por sí. la... ¿cierto? Pues aquí me quedó este 2 muy pegado al 6, pero es 2x, que es este de acá. Es el producto de la matriz A por el vector XY. Ya. Profe, y esto sucede porque tenemos una matriz, cualquiera, en este caso es A, Ujú. y TA lo que hace es tomar de R2 y los manda a R2, pero Sí, entonces luego lo que se está haciendo, pues como ajá. lo que se está indicando es que TA realmente está multiplicando la matriz por XY, o eso Sí, es sí. para Es un que, a ver, ejemplo en es que específico. una matriz no es una función. Ajá, Matriz es una matriz, sí. pero entonces yo puedo decir que una función es coger un vector y multiplicarlo por la matriz. Es como, digamos, uno no tiene que 3 sea una función de los enteros en los enteros, pero uno puede coger un entero, digamos, tiene una función phi, que lo que hace es multiplicar por 3. O sea, es lo mismo. O sea, tengo un objeto con el que puedo hacer operaciones y defino una función que es operar por ese objeto. O sea, la función es TA, pero esto es una matriz. Lo que hace esta función es coger al vector y multiplicarlo por la matriz. Eso es lo que hace la función. Pero la A es una matriz, no una función. Aquí entonces sería sean, que sean A y sea TA. Listo. Lo que estoy haciendo es multiplicar por A. Pero yo no puedo hablar del kernel de una matriz, ¿no? Porque es que una matriz no es un homomorfismo. Una matriz es una matriz. Yo hablo del kernel de una función. Listo. Entonces, ¿qué sería el kernel de TA? Entonces son los X y Y en R2 tales que yo voy a dejar la tarea 2 porque pues yo no alcanzo a ponerles más tareas, pues también ustedes tienen más cosas que hacer. Yo voy a dejarla, no, pues no puedo hacer nada ahí. Yo tengo el kernel de TA, que son los X y Y en R tales que cuando yo los opero con TA, o sea, les aplico la función, me da 0, el 0 de aquí, el 0 de acá es 0, 0. Ahora, que este A de X, Y es la matriz 1, 3, 2, 6 multiplicado por XY.
igual a 0. Y esto aquí me da x más 3y, 2x más 6y, igual a 0, 0. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Hay que resolver este sistema de ecuaciones lineales. Profe, yo entendí hasta cuando empezamos a decir que era el kernel. Pues hasta donde dice, el kernel de TA es... Son los x en R2. Voy a poner aquí, más bien aquí sería son. ¿Qué es el Sí, kernel? profe, ese 0, 0, ¿de dónde lo sacó? Es el 0 de los reales de R2. Estoy en Ah, los reales, estoy en R2. Si no digo nada de R2, ¿qué estoy suponiendo? Que es con la suma de vectores. Suma de vectores. ¿Cuál es la identidad de la suma de vectores? el el vector 0. 0. Vector 0. Ajá. Lo que yo Ah, quiero listo. es ver cuáles elementos, cuando yo les aplico TA, van a la identidad, al 0, 0. Entonces, son estos XY que cuando yo los opero con TA van al 0, 0. ¿Y qué hace TA? Multiplicar por la matriz. Entonces yo lo que obtengo es este sistema de ecuaciones lineales. Yo tengo que x más 3y es igual a 0 y yo tengo que 2x más 6y es igual a 0. Vamos a despejar por acá. Profe, y eso se puede hacer así, pues teniendo, Es que separar las matas. esta matriz no tiene inversa. No puedo multiplicar por la matriz inversa. Lo que yo quiero es encontrar una relación entre x y y, en lo posible. O de pronto me da que los dos son 0. De la primera, ¿yo qué obtengo? Yo obtengo que x es igual a menos 3y. Ahora, si yo reemplazo acá, yo obtengo que 2 por menos 3y más 6y es igual a 0. ¿Y aquí qué pasa? 2 por dame a menos 6y más 6y igual a 0. Entonces, esta ecuación que obtengo será igual a 0. Entonces, ¿cuál es el kernel? Ustedes hallaban en álgebra lineal el nulo de una matriz. El espacio nulo. ¿El espacio qué? El espacio nulo, el rango, todas esas cosas. Entonces, ¿hace cuánto vieron lineal? Profe, cuando me preguntan por cuál es el kernel, Ajá. ¿qué es lo que me están diciendo? Pues no, Están no entiendo. preguntando por un conjunto. El conjunto de los elementos que van a la identidad. Ese es el kernel, el conjunto de los elementos que van a la identidad. Entonces yo obtengo esta relación. Entonces vean que esta relación es lo máximo que yo puedo obtener. Ah, no puedo hacer más, porque si yo digamos, de hecho si despejo aquí a x, paso el 6 acá, y paso el 2 a dividir y me queda igual, perdón, paso el menos 6y acá, paso el 6y a este lado, pasa negativo, paso a dividir el 2 y me queda lo mismo, me queda que x es igual a menos 3y. Entonces esta es la relación que existen entre x y y en R2. Y ese sería el kernel. Entonces el kernel, ¿qué viene a ser? Entonces uno lo pone así. El, el kernel de TA, uno lo puede poner de esta forma. Son, a ver, x es menos 3y. Entonces uno quiere poner así, menos 3y, coma y. Ya, con y en R. Eso es una opción. La otra es, por ejemplo, escribirlo con x. Entonces sería x, perdón, si yo despejo aquí, si yo despejo de aquí a y, sería menos un tercio. Sería x y aquí sería menos un tercio
de X con X en R. Esa es otra opción. Otra opción son los X y Y, pues si en R2, tal que X es igual a menos 3Y. Entonces hay varias formas de escribir lo mismo. Inclusive, uno tiene lo siguiente. Estamos en R2. Esto es un conjunto de R2. O sea, me da por acá una cosa. Y resulta que si yo grafico esto en R2, me da una recta. Me da una recta dependiente menos un tercio. Cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Menos un tercio. Acá está el 1. Está, yo tengo algo así, tal. El kernel me da una recta. Son todos estos elementos de esta recta. Son las X y aquí van las Y. Resulta listo. Entonces el kernel, o sea, lo de la recta es bonito, pero esto es válido. Yo les estoy pidiendo el kernel, me pueden dar eso. Profe, pero todavía no entiendo qué es kernel como definición, pues como no lo identifico, no entiendo qué es lo que me están pidiendo. ¿Qué dice ahí? Pues, pero es que no entiendo la definición, por eso Dígalo en estoy palabras. preguntando. A ver, ya lo hemos dicho en palabras. ¿Qué es esto en palabras? En español. Que te ha, eh, no sé, pues no sé cómo leerlo. De la función t evaluada en x, y de 0, 0. Es el 0, la entidad. Ujú. El kernel son los elementos que van a la entidad. Ya. Pero sí como que los elementos que van a la identidad. Son los elementos de R2. O sea, todos estos elementos de R2, todos los que están sobre esta línea, todos estos puntos, cuando yo los opero con TA, van a la identidad. Pues van a la, no es a la matriz identidad, porque no estamos hablando de la matriz identidad, estamos hablando de la identidad de la operación de la identidad de esta operación, de la suma de vectores es el 0, 0. Ujú. Cuando yo lo opero con T, o sea, a un vector en R2, lo opero con TA, me cae aquí, ¿cierto? Y hay algunos elementos de acá, algunos, puede que sean todos, pero algunos por lo menos van a caer a la identidad de aquí. Algunos van a caer al 0, 0, que es la identidad de acá. Es el elemento de identidad de esta operación. Vamos a hacer otro ejemplo con otro conjunto. Bueno, profe. Listo. Hagamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, yo tengo a esta función. Va de z en z2. Listo, y coge un entero y lo multiplica por 2. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el kernel de esta función, Juan Pablo? ¿Qué significa el kernel? Primero, Kernel ujú, sería como todos los elementos que de Z, al también aplicar z. la función, me Ah, dan la identidad de Z2. ajá, ¿cuál es la identidad de z2? 0. 0. Bueno, entonces eso está listo. Ahora dígame cuál es explícitamente.
Entonces, lo que yo necesito es esto es un subconjunto de quién. ¿Subconjunto de quién? De Z. De Z. Listo. Es más, ya dijimos que esto es un subgrupo. Inclusive, esto es un subgrupo. Más fuerte aún. Ahora, cómo son esos elementos? Ahora la pregunta es esa, ¿cómo son esos elementos? No sabría Viene de cómo. la función. Entonces, lo que yo quiero resolver esta ecuación, lo que quiero resolver es esto. Yo quiero phi de n igual a 0. Esa es la ecuación que yo quiero resolver. ¿Qué hace phi en n? Multiplica por 2. Listo. Para cualquier n, ¿cierto? Entonces n, y después ¿qué? 0. O es un número par en 2z, en z2, perdón. Es 0. Entonces, ¿hay algún elemento que cuando yo lo multiplique por 2 me dé distinto de 0? Cualquier número que no sea 0. El 0, bueno, y el 0 por 2 da 0. Todos los elementos multiplicados por 2 dan 0, ¿cierto? Pues en este caso, todos. ¿Cómo así, profe? No, Estamos en no entiendo. Z2. Los números pares en Z2, ¿qué son? Ah, Ah, sí, son entonces 0. serían los El pares. 0 es par, Cualquier el par. 2 es, este es 0, este es 0, este es 0, este también es 0, este también es 0. Todos estos son el 0. En Z2. Estamos yendo a Z2. Es Ajá. decir, de hecho aquí, entonces, ¿cuáles son los elementos del kernel? Los pares, los números pares. A ver, a ver, solo los pares. ¿Qué pasa con un impar? ¿Qué pasa con phi de 3? ¿Qué da phi de 3? 6, o sea, también daría 0. A 0. ¿Qué pasa con phi de 7? También da 0. A 14, exacto. Entonces, ¿el kernel es qué? Todos los elementos van al 0. Entonces, ¿cuál es el kernel? Pues Ahí todos se- los elementos. Exacto, todos los elementos. Entonces, el kernel de phi es todo z. Ya. Profe, eso se tendría que demostrar de alguna otra forma, así como dice, bien bonito, o cómo quedaría eso. Lo escribe. Pues, a ver, son los que cuando los aplico phi, o sea, lo dice. Entonces, por ejemplo, ya el kernel es esto. Dice, bueno, ahora, todo elemento n de z al ser multiplicado por 2 en z2 es igual a 0. Es decir, o sea, uno se da cuenta de las cosas, pero después ya la escribe. Igual a 0. Entonces, acá dice todo elemento en z es 0, pues cuando lo multiplico por 2. Entonces, ¿qué pasa? Que el kernel de phi es z. No hay que escribir un montón de cosas. Es decirlo. Lo digo y ya la persona que lo esté leyendo debe entonces empezar a... A Pues ver, ahí ya se lo están diciendo. Entonces, si lo quiere comprobar, eso, si lo quiere mirar, pues, a ver, tu elemento entero, un entero, listo. ¿Cómo es un entero cualquiera multiplicado por 2 queda un par? Y un par en Z2 es 0, ya, listo, ya. O sea, uno a veces puede correr una prueba y quiere, como hay un detallito que no le gusta, no lo convence y uno puede mirar por un lado. Pero si ya está bien, pues si ya está bien, como ya no es escribir 3 páginas para mostrar que el kernel de phi es 0. Es todo Z, perdón. No tiene que ser muy larga. O sea, aquí dice toda la información. Dice que todo elemento
Cuando lo multiplico por 2 es 0. O podría decir es par, si quiero agregar más cosas. Y esto es, pues si quiero agregar más cosas, es par y entonces esto es pues como es un par en Z2, entonces es 0. Ahí sí, digamos, ya, está convencido. Si usted lee esto, si usted está leyendo así desprevenidamente un libro y le dicen esto, sí, ya, sí, 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 tiene sentido. Uy, está lloviendo. Y como es pues un grupo como tan sencillo, no habría necesidad de definir a cero como la identidad de Z2. Ah, ya se sabe. Pues es como es cuando, me acuerden, si no digo nada de Z, es porque es Z con la suma. No digo nada de ZN, es porque es N con la suma, ZN con la suma. Si no digo nada de R2, es porque es R2 con la suma. O sea, casi siempre. En grupos más complejos, que no fueran así como los comunes, se Ajá. habría que indicar que entonces como todos son iguales a X cosa, y esta es la identidad, por lo tanto, pues es la Sí. que sería el kernel. Si yo, Eso por sería. ejemplo, le digo R más con la. Perdón. Listo, R más con el producto. ¿Cuál es la identidad ahí? El 1. Listo, el 1. Entonces, eso. O yo le digo, por ejemplo, bueno, en el grupo lineal general, digamos de 2. ¿Cuál es la identidad? El grupo lineal general son las matrices invertibles. Y la matriz de identidad. Ajá, 1, listo. 0, 0, Ajá, 1. listo. Entonces depende. Pero si yo le digo las matrices 2 por 2, ¿esto es qué? Cuando digo esta, entonces, si no digo nada de ella, yo le digo las matrices 2 por 2 con entradas reales. Entonces, esos son grupos con la suma, Sería la matriz cero, la ¿no? matriz 0. Sí, pero si yo les pongo, por ejemplo, si yo les digo R, ahí sí uno no sabe, ¿cierto? ¿Cuál será la operación? Porque en R hay un montón, no es desde operaciones. Que podrían ser, pero yo digo R más también, ¿cuál operación? Pero si, pero bueno, si yo digo simplemente Z, ya se fue la suma. Claro que es la suma. Si yo digo Z con el producto, bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. De hecho, ese no es grupo, ¿cierto? Porque no tiene inverso. Es que esa es la otra vaina. ¿Qué otra operación de grupos puede hacer uno en Z? Uno sí se puede inventar otra. Esa es una pregunta interesante. Profe, ¿y si alcanzamos a ver lo de subgrupos normales? Vamos a definir un grupo normal aquí de uno. Uy, Profe, en el segundo punto de la tarea 5, ajá. lo que nos están pidiendo demostrar, pues pruebe que hay una figurita, es una relación de equivalencia. ¿Eso qué es lo que Se significa? llama virgulilla. Esa virgulilla que es, Y en inglés le dicen tilde. pero eso que es para nosotros, pues que sí somos, que es, No, la relación, símbolo de relación. X, virgulilla Y. X corrosco también le dicen por molestar. Pues, ay, no todo el mundo sabe que se llama virgulilla. X cosito Y. Es una relación de equivalencia. ¿Qué tiene que cumplir para hacer relación de equivalencia? Reflexiva, transitiva y simétrica. Ya. reflexiva, transitiva y simétrica. Sí, las propiedades de relación de equivalencia. Lo que pasa es que, bueno, en
el chiste de ese ejercicio es que H y K son grupos, entonces hay que usar eso por ahí. Es bacano, es bacano. Bueno, grupo normal. Definamos el grupo normal para que Claudia quede tranquila con eso, porque es muy importante. Bueno. Ah, ok. Oh. Ay, estoy en un teorema. Listo. Bueno, vamos a ver. Tanto le puedo... A ver, la tarea 3, a ver, para que... La tarea 3 lo que quiere decir es que yo tengo dos grupos normales y quiero mostrar que la intersección es normal. Bueno, entonces una de las equivalencias al grupo normal, así rápido, es lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan de las clases laterales? Bueno, una definición. Ya, sea H un subgrupo de G. Listo. Punto. Se dice que H es un subgrupo normal, sí, para todo G en G. Yo tengo lo siguiente, Claudia, pues la clase lateral, esta, es igual a esta. Ya, las clases laterales coinciden. La clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha. No estoy diciendo que G sea conmutativo, que sea abeliano. No estoy diciendo que H sea abeliano. Yo solo estoy diciendo que las clases laterales coinciden. O sea, esto habla de las clases laterales. Listo. Listo. Entonces, usted tiene en ese ejercicio H y K group, subgrupos normales. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es igual a esto y que esto es igual a, perdón, lo volví a escribir, a esto. O sea, que las clases laterales son iguales. Listo. Entonces, ese ejercicio va de clases laterales. Lo que se le piden es mostrar esto. Entonces, que esto es un subgrupo, eso creo que lo hicimos en una tarea. O lo habré mencionado. Creo que está en una tarea. Entonces esto ya sabe que es un subgrupo. Lo que le falta es mostrar que entonces es normal, o sea que coinciden las clases laterales. Usted tiene que mirar las clases laterales. ¿Qué pasa con las clases laterales? Bueno, igual esto lo vemos ya con más calma el viernes. Y ya, muchachos, ya se hizo tarde. Profe, si esto lo vamos a ver el viernes, una pregunta, Ya, ¿qué pasa con la tarea 5? Que veo que el tercer punto habla sobre subgrupos normal. No sé si de pronto los puntos de los otros compañeros de la tarea 3 tengan algo de esto. ay, oh my god, es verdad. Esto también es de normales. Mm, ah, a ver, yo veo hasta cuándo puedo subir la nota de esa tarea. Profe, o sea que quedaron todas las tareas, no se quitó ninguno. No, pues no, porque, a ver, es que no puedo tener notas de menos del 10%. Perdón, de más del Mm, 10% en seguimiento. no, ok, ok. O sea que en este caso solo haría falta subir la nota de la tercera tarea y de la quinta que vamos a presentar esta semana. Ujú, Ah, ok. sí, el 6. Listo. Pues es que dice que me han dado permisos para modificar esta nota, pero todavía no me dice hasta cuándo. Ah,
Bueno, entonces yo creo que con lo que les dije basta. Sí, O sea, que las clases laterales a derecha son igual que las clases laterales a sí, izquierda. sí. O bueno, otra propiedad. A ver, de hecho en la misma tarea 3, que como no la habían entregado. Eh, la pregunta 6. La pregunta 6 da otras equivalencias de qué significa ser grupo normal. O sea, pueden usar el punto 6 como si fuera cierto. Pueden suponer que el ejercicio 6 es verdad para poder hacer esos ejercicios. ¿Cómo así, profe? Que suponer que el ejercicio 6 es verdad. Ahora, el ejercicio 6 pues es un teorema. Todo lo que tienen ahí son puros teoremas. Ustedes prueban. El ejercicio 6 de la tarea 3 Sí. da unas equivalencias de lo que significa ser grupo normal. O sea, por ejemplo, pueden usar, ya se repein, no. El ejercicio 6 dice, por ejemplo, que eh, dice, por ejemplo, que G por, no, G por H por G inversa está en H, para todo H en H y para todo G en G. Por ejemplo, esto es una de las propiedades o sea, esto es equivalente a ese grupo normal. Si esto se cumple, es normal. Por ejemplo, de hecho esta les es muy útil porque entonces no tienen que estar pensando en clase lateral. Otra es que esta clase lateral, esto también es una clase lateral, es lo mismo que, o sea, menos, esto no, esto es un conjunto. Estos son los G, H, a la menos 1, con H en H y con G en G. Y esto es lo mismo que H. Esto es otra cosa que es cierta. Esto es equivalente a hacer grupo normal. O sea, esto no es de clases laterales. Esto es una igualdad de conjuntos y en cambio esto es algo sobre elementos, que tampoco estamos hablando de clases laterales. Y lo último, sí es lo que les dije. Estos sí son clases laterales. Si se quieren saltarlo de clases laterales, lo pueden probar usando esto o lo pueden probar usando esto. Con eso ya les da. O sea, el ejercicio 6, suponen que eso es verdad. El ejercicio 6 es verdad, que son equivalentes todas estas cosas. Y pueden usar, o sea, esto es equivalente a ese grupo lateral, esto es equivalente, perdón, a ese grupo normal, y esto es equivalente a ese grupo normal, y esto también. O sea, ese punto 6, tomándolo como cierto, nos sirve para resolver todos los puntos que hablen sobre su grupo normal. Sí, sí. Profe, sí seremos capaces de hacer eso solo con eso. Sí. Ya con estas dos cosas, hombre, de una. Y esto es Profe, y el súper- viernes tenemos todo el día para Sí, terminarlo. ajá, Ah, sí, bueno. sí, De sí, pronto complementamos en la clase y ahí ya sí, pues el viernes seguimos viendo clases, perdón, grupos normales, normales, para ajá, pulir ese. y ya tienen el resto de la tarde, bueno, sí, sí tienen el resto de la tarde para eso. Ah, Ah, ya, bueno, profe. profe. Listo. Gracias, profe. Un gusto, chao. Hasta luego, que esté Hasta bien. luego. Chao, profe, gracias.